de la tauromaquia como un derecho cultural, bajo el amparo de un derecho cultural, o si es que esta actividad atenta contra el derecho a un medio ambiente sano, en una ponderación de derechos, tomando en cuenta que la tauromaquia es una actividad lícita que debe prevalecer. Pues bueno, primero que nada tenemos que ver cuál es la problemática que enfrenta la tauromaquia en el sistema jurídico mexicano actual ante la creciente ola de juicios de amparo que se han promovido en contra de esta actividad, principalmente en la Ciudad de México, que incluso estuvieron por 2 años suspendidos las actividades taurinas en la Ciudad de México. Y esto es porque las asociaciones civiles que promovieron estos diversos juicios de amparo alegaban que se había vulnerado su derecho a un medio ambiente sano al permitir este tipo de actividades que consideraban como tortura hacia los animales, amparos que se radicaron primero en los juzgados de distrito, concedieron la suspensión provisional en una primera instancia y después el tribunal colegiado resolvió confirmando esta suspensión hasta que el primer amparo llega a la Suprema Corte de Justicia en un incidente en revisión y la Corte decide revocar la determinación del tribunal colegiado y negar la suspensión, pero por formalismos jurídicos, por temas de interés legítimo, y no entrando como tal a un estudio de lo que es la tauromaquia y si debe de prevalecer en una ponderación de derechos. Después de esto podemos ver que entonces estamos ante una creciente ola de juicios de amparo en el país, también en otros estados como en Puebla, donde actualmente están prohibidos, en Coahuila. Y la problemática es que no se ha entrado a este estudio real y de fondo de si en verdad la tauromaquia es una actividad que no puede convivir hoy en día en el marco jurídico mexicano. ¿Qué dice la legislación internacional? ¿Qué dicen los tratados internacionales? Y los otros países donde existen este tipo de actividades, este tipo de espectáculos taurinos, ¿qué medidas han adoptado? Y pues bueno, aquí en el tema de los antecedentes, pues, podemos ver que la tauromaquia es una actividad que lleva más de 500 años en México, que llega obviamente con el tema de la llegada de los españoles, y es un crisol de mezclas culturales entre dos naciones, entre los españoles y nuestros antepasados, donde se va poco a poco forjando esta tradición en nuestro país, donde sin duda la aportación mexicana a la tauromaquia y la importancia de la tauromaquia en nuestras comunidades ha sido muy importante a lo largo de más de 500 años de historia taurina en México, donde se ha visto a lo largo de los años este debate que hoy en día prevalece de si la tauromaquia es tortura, crueldad animal o si es un derecho cultural. Por eso la misma ha atravesado diversas prohibiciones a lo largo de la historia de México. Primero, después del México independiente, teniendo una primera prohibición, después en la época de Porfirio Díaz, entrando a la Revolución Mexicana, donde enfrenta otra prohibición con Venustiano Carranza, y así a lo largo de la historia de México estas prohibiciones, donde el debate ha sido el mismo debate que tenemos hoy en día. Pero el punto aquí que dice la legislación internacional respecto a la tauromaquia, el derecho a la cultura, y podemos ver que tanto la UNESCO, tanto la misma ONU se ha pronunciado respecto a los derechos culturales. Y estos derechos culturales como este derecho que tiene una población, que tiene una comunidad, que tiene una persona al poder practicar o ejercer sus tradiciones que tienen arraigadas a lo largo de los años, que se transmiten de generación en generación y que forman parte de todo el entorno de la misma comunidad y que sin duda alguna la tauromaquia lo es para muchas comunidades en México. Sería imposible pensar o hablar de la historia de Tlaxcala, de la historia de Aguascalientes, de Zacatecas, si no hablamos de la tauromaquia. Está ligada, sin duda alguna, a la historia de estos estados de una forma directa. Y a lo largo de todos estos años ha tenido influencia en toda la vida política, incluso social y cultural de las comunidades mexicanas. Entonces, bueno, por un lado tenemos lo que dice la legislación internacional respecto a los derechos culturales, que no son derechos como tal generales, que no son absolutos. El derecho cultural no es un derecho absoluto. Y la misma legislación internacional, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que puede tener limitantes. Ese es justo el tema al que queremos llegar aquí a México y en este asunto.
que si va a haber una limitante al derecho, si va a haber una ponderación, pues que sea con base en un texto de proporcionalidad, que se haga este ejercicio de ponderación de derechos, pero no siendo tan estrictos y solamente viendo si pueden convivir un tema de un derecho cultural con un tema del derecho al medio ambiente y empatarlos y ver cuál debe prevalecer, sino que en verdad se haga un test de proporcionalidad conforme no solo a derecho, no solamente atendiendo la norma jurídica, sino también atendiendo cuestiones sociales, cuestiones incluso de medio ambiente, estudios especializados de cómo es el impacto de la tauromaquia en la preservación de ecosistemas, en la preservación de la especie, un estudio verdadero, incluso estadístico, de cuántos toros en verdad llegan a una plaza y cuántos toros están en el campo bravo y cómo este campo bravo mexicano tan extenso a lo largo del país aporta también a la preservación de estos ecosistemas y al cuidado del medio ambiente. Ahora, por otro lado, pues, se ha definido la misma UNICEF también, la ONU han definido qué es la tortura. Y no quisiera entrar mucho en este tema del explicar por qué la tauromaquia no se debería de considerar como tortura animal, pero en este tema de ver qué podríamos hacer en este ejercicio de ponderación, en este test de proporcionalidad, podemos tomar ejemplos que ha hecho Francia, que ha hecho Perú, que ha hecho España incluso, donde, pues si bien es cierto, no se han pronunciado como tal respecto a la constitucionalidad de las corridas de toros. Es muy interesante, por ejemplo, el ejercicio francés, donde en esta limitación a este derecho cultural, con un test de proporcionalidad y con una ponderación de derechos, Francia dice, bueno, en las comunidades donde está arraigada la fiesta taurina, que tiene una tradición de muchos años, es permitido que estas comunidades ejerzan su derecho cultural y prevalece como un derecho cultural la tauromaquia porque está arraigada en la comunidad. Sin embargo, en las comunidades donde no hay tradición taurina, donde no son habituales los espectáculos taurinos, sí podré decir que no son cuestiones puramente culturales o tradiciones de la comunidad y por lo tanto están en todo su derecho de no permitir este tipo de espectáculos. Entonces, ahora, como solución al problema jurídicamente, puramente, es un tema que hoy en día la tauromaquia es una actividad lícita, reconocida por una ley bajo el amparo de un reglamento, de un ordenamiento jurídico, que es el reglamento taurino. En este caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, son reglamentos que cada estado tiene su propio reglamento taurino. El reglamento taurino de la Ciudad de México, promulgado en ese entonces la Secretaría de Gobernación al territorio del Distrito Federal, pues marca los lineamientos, las reglas que deben de seguirse para poder realizar espectáculos taurinos. Entonces la corte, y a este punto es al que quiero llegar, es que dice, bueno, no puedo ni siquiera entrar ahorita a una ponderación de derechos, a ver si debe prevalecer por derecho cultural o si es una actividad que está atentando contra el derecho al medio ambiente sano, porque de entrada la tauromaquia hoy en día es una actividad lícita en México y reconocida por los ordenamientos jurídicos. Entonces no puedo entrar al tema de estudio. ¿Por qué? Porque es una actividad lícita. Entonces yo creo que al final del día nos hemos quedado bastante cortos en hacer ese análisis, en resolver los amparos por temas de interés legítimo, de ver si las asociaciones civiles tienen ese interés para ir al juicio de amparo, otros formalismos con los que la Corte ha resuelto, y no entrar como tal ya a esta ponderación, a aplicar un verdadero test de proporcionalidad, este ejercicio de ponderación de derechos. Y pues bueno, hoy en día, hasta que no se ataquen estas cuestiones de constitucionalidad del reglamento taurino como tal y que incluso los legisladores debatan si el reglamento taurino es un ordenamiento que debe de seguir vigente en el marco de todos los reglamentos, todos los ordenamientos jurídicos en el sistema jurídico mexicano, pues seguiremos bajo esa óptica de que la tauromaquia es una actividad lícita, amparada bajo la ley y que por lo tanto no se puede entrar a este estudio. Pero al final yo creo que es necesario entrar y la solución es justo esa, replicar y aprender de los otros países donde hay tauromaquia y justo aplicar limitantes al derecho a la cultura, porque como lo repito, sabemos que no es un derecho absoluto y que puede existir estas limitaciones al mismo derecho, pero
hacerlo bajo una óptica integral, hacerlo bajo una óptica de esta de proporcionalidad, donde ver en qué comunidades mexicanas puede prevalecer la fiesta taurina, bajo qué lineamientos, bajo qué reglas. Incluso los propios taurinos deben aceptar que debe de evolucionar la misma fiesta brava, como ha pasado en Portugal, donde ahora la famosa fiesta brava, la usanza portuguesa, donde incluso el toro no muere en la plaza y solamente es lidiado, sin ser estocado, abrirnos más a este campo multidisciplinario del derecho, a ver estudios de otras ramas, a atender estudios biológicos, estudios económicos, estudios de impacto ambiental, el riesgo que hay, si en verdad hay un riesgo al medio ambiente al permitir este tipo de actividades y cuál es ese riesgo real al medio ambiente, cuál es la afectación, no solo la afectación a la persona que reclama el derecho a un medio ambiente sano, porque afectación, pues como tal, en un tema de una correa de toros, pues podría ser un tema muy amplio, porque cómo te afecta a ti que maten a un toro en una plaza bajo la óptica del rito que es la fiesta brava. Entonces, más que esa afectación, también hay que ver si es un riesgo. Y el riesgo no solo valorarlo en el tema de permitir la fiesta brava, sino también de prohibir la fiesta brava. ¿Cuál es ese riesgo al medio ambiente que puede ocasionar la prohibición de la fiesta brava? Cómo va a afectar al campo bravo mexicano, que pues es bastante extenso en toda la República Mexicana y donde miles de hectáreas se destinan al cuidado y a la preservación de la especie del toro de lidia. Entonces, es necesario hacer una ponderación de derechos, es necesario aplicar este test de proporcionalidad, como lo hemos dicho, entendiendo bajo el amparo de que la tauromaquia es una actividad lícita, pero aplicando estas limitantes al mismo derecho cultural, no siendo absolutos, no siendo tan estrictos en decir, bueno, es un derecho que no, como en algún momento una determinación de la Corte respecto a la pelea de gallos, que dijo que no podíamos alegar un derecho a la cultura o realizar alguna actividad bajo el amparo al derecho cultural si no convivía con otros derechos. No podemos ser tan tajantes, no podemos ser tan estrictos y lo que sí debemos de hacer y lo que estamos proponiendo es que justo hagamos este ejercicio sí, hay que poner limitantes a este derecho a la cultura, pero replicando eso, si tenemos estados con tradición puramente taurina, como Tlaxcala, como Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, pues que estas comunidades y estas personas tengan ese derecho a la cultura en este ejercicio de ponderación de derechos, que si es una actividad que tienen arraigada por más de 500 años y que se ha transmitido de generación en generación, y también es una actividad que es como fuente de trabajo, porque así ha sido, no porque no se puedan dedicar a otra cosa, sino porque es un trabajo, que igual es un oficio que se transmite de generación en generación, pues tengan la oportunidad de poder ejercerlo. Y sí, en las comunidades donde hay estados, Guerrero, Oaxaca, donde no hay un arraigo cultural de la tauromaquia, pues que sí tengan el derecho a decir esta es una actividad que no está arraigada en nuestras comunidades, que no nos sentimos identificados con ella y que puedan tener ese derecho a excluirla, las actividades permitidas en espectáculos públicos. Entonces, yo al final, para terminar, creo que es muy importante ser abiertos al diálogo, al debate, no ser tajantes en querer hacer un ejercicio de ponderación donde simplemente digamos que no podemos alegar un derecho cultural, porque viendo lo que es el derecho a la cultura, lo que pongo en el ensayo, en el trabajo de investigación de qué es el derecho a la cultura, pues sin duda alguna la tauromaquia se podría entender que es un derecho cultural. Pero tampoco podemos cerrarnos del lado de la tauromaquia al amparar esta actividad únicamente bajo esa óptica de que es un derecho cultural, y debemos de evolucionar como evoluciona el derecho y como han estado evolucionando las normas jurídicas a lo largo de estos años, en toda la historia que evoluciona, y debemos de entender que bajo la óptica de la ponderación y del test de proporcionalidad hay que poner limitantes, y es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto y que deje muy en claro cuáles van a ser estas limitantes que va a tener la tauromaquia, y que pueda ser una actividad que subsista por muchos años, pero ya bajo una óptica donde se establezcan límites de cómo la tauromaquia puede convivir hoy en día con todos los ordenamientos y con todo el tema de derechos de las agendas
de nuevos derechos, del derecho al medio ambiente sano, sin que esta actividad vulnere estos mismos derechos de que tienen